Buenas tardes. Bueno, uno de cada 4 españoles ven a la clase política y a los partidos como un problema para España, la cifra más alta de la historia. Solo superan el paro y los problemas económicos de los ciudadanos. Así consta en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, correspondiente al mes de septiembre, que refleja además que la preocupación de los españoles por la clase política y los partidos sigue aumentando. Nuestro invitado de hoy es Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que ha ejercido casi toda su carrera académica y donde ha ocupado cargos como el de vicerrector de Cultura, director del Departamento de Ciencia Política o director del Centro de Teoría Política de dicha universidad. Ha sido profesor visitante en universidades como Harvard, Frankfurt, Heidelberg, Veracruz y Malasia. Entre sus obras principales figuran los libros Nuevas teorías del contrato social, Historia de la teoría política en 6 volúmenes y recientemente El futuro de la política. Ha publicado también casi un centenar de artículos científicos y capítulos de libros de ciencia y tecnología y teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por la teoría política contemporánea. Colabora habitualmente con El País, la cadena SER, y ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, desde mayo del 2004 a mayo del 2008. Nos va a impartir la conferencia titulada El futuro de la política, en la que nos va a mostrar cómo la política de nuestros días ya no puede representarse bajo las categorías tradicionales que hemos heredado de épocas anteriores. Hay que aprender a elaborar categorías novedosas que permitan reinterpretar las instituciones y adaptarlas a las nuevas transformaciones. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación y, bueno, te cedo ya la palabra. Gracias. Así. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Antes de nada quisiera agradecerle su presencia y, por supuesto, a la Universidad Politécnica por invitarme a esta prestigiosa semana, que tengo entendido que son semanas, ¿no? O sea, que no es solamente una, sino que son 2 semanas, las ya semanas en plural de la ciencia. Y igual que empiezo con un agradecimiento, empiezo con una excusa, porque hablar del futuro y que hable un politólogo del futuro es casi una paradoja, ¿no? Si no somos capaces siquiera de reflejar adecuadamente el presente, pues con mayor razón todavía nos vemos incapacitados para hablar del futuro. Se dio incluso hay un dato que es bastante gracioso, y es que la revista Time, que es muy conocida, el semanario Time americano, cuando cayó el muro de Berlín y cayó los sistemas de socialismo real, hizo una petición pública de que dimitieran de sus cargos todos los catedráticos de ciencia política del mundo, porque ninguno lo había predicho, ¿no? Por tanto, tenemos una enorme dificultad para tratar de predecir acontecimientos. Han visto por la presentación que realmente, pues bueno, yo he estado en el CIS y realmente es dificilísimo incluso prever un resultado electoral. Se intenta, muchas veces conseguimos dar con el resultado, pero otras veces no. Y sobre todo porque el mundo de lo social, contrariamente al mundo de la naturaleza, es un mundo muy vivo, un mundo que no está sujeto a leyes, y por tanto, por mucho que lo observemos, al final siempre nos encontramos ante sorpresas. Por tanto, el futuro, nunca mejor dicho, es impredecible para las sociedades humanas, pero yo creo que a partir de un cierto diagnóstico de lo que ocurre en el presente, sí podemos proyectar algunas intuiciones, ¿no? Lo más a lo que podemos llegar es a decir, bueno, ¿dónde estamos? Que ya es bastante. Y luego, una vez que sabemos más o menos dónde estamos, que hemos elaborado el diagnóstico, pues podemos atrevernos a desbrozar un poco el camino hacia el futuro. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Lo voy a hacer además de la manera más sencilla posible, y partiendo de la base de que, bueno, lo que está marcando nuestro presente, que muy probablemente haya introducido ya una fisura en el curso de la historia, es evidentemente la crisis económica.
la crisis económica, hay un antes y un después de la crisis, lo estamos viviendo todos los días. Ustedes que viven además en una ciudad industrial lo están notando, ¿no? La crisis económica se percibe clarísimamente y está afectando verdaderamente a todo el orden global y por tanto también al orden interior de las diferentes sociedades. Por tanto, ahí hay un fenómeno nuevo, cuyas consecuencias todavía no somos capaces, cuyas consecuencias a más medio y largo plazo no somos capaces de anticipar, que es la crisis económica. Y toda crisis económica históricamente ha producido cambios en la forma de organización del Estado y ha producido cambios en la reorganización del poder. Si se quiere, una crisis económica siempre necesariamente, por las sacudidas que provoca en las diferentes sociedades, tiene consecuencias políticas. Lo tuvo la crisis de finales de los 20, las consecuencias políticas a más largo plazo acabaron en una conflagración mundial, no nos olvidemos de eso. La tuvo en los años 70 y con toda seguridad que fue fundamentalmente la crisis del petróleo, que también significó en cierto modo ya el final del pacto keynesiano socialdemocrático, ¿no? Y la aparición, luego pues la aparición de eso que dio en llamarse después el neoliberalismo, con las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan fundamentalmente. Y ahora también se está produciendo una reconversión del mundo social y por tanto del mundo político, y esa reconversión es la que me gustaría tratar de analizar brevemente para todos ustedes. Y lo voy a hacer desde dos perspectivas, desde una perspectiva macro, por decirlo de alguna manera, es decir, enfocando lo político como un fenómeno global, por tanto, aludiendo a lo que podríamos llamar la política internacional, y luego me fijaré un poco más en la política interna, interior, de los estados o de las democracias, como puede ser la nuestra. Porque indudablemente hay una crisis en nuestros sistemas democráticos. Antes he aludido a esa especie de desconfianza entre ciudadanía y clase política. Yo creo que la crisis es todavía más profunda en lo político, en lo institucional. Yo creo que hay algo así como un proceso, luego lo veremos con más detalle, un proceso de fatiga de materiales, es como un proceso de fatiga de materiales de la democracia. Y esto preocupa, particularmente me preocupa muchísimo, como se pueden imaginar, pero tiene mucho que ver también con lo macro. Yo creo que hay algo que es el punto de referencia para cualquier reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Es, como diría Marx, fijémonos en la base material. O sea, fijémonos en lo que de verdad cuenta en última instancia. Yo creo que esto es de las pocas cosas que se sostienen todavía de Marx, aunque algunas veces uno lo recuerda y dice, pues en esto parece que también tenía razón y en esto otro también tenía razón. Pero a donde quiero ir es que en Marx lo que se daba cuenta era que cada transformación que se producía en los procesos productivos, asociada generalmente a una revolución tecnológica, provocaba inmensas transformaciones de la forma en la que se organizaba la sociedad, incluso de la forma en la que comprendíamos el mundo. Y muchos de los que estamos aquí, ya veo que algunos son incluso mayores que yo, muchos de los que estamos aquí hemos visto el cambio en nuestro país. Hemos pasado de ser un país preindustrial a un país industrial y ahora somos un país postindustrial, es decir, que en nuestra biografía hemos sufrido en el mismo país una revolución industrial. Alcoy me acaban de decir que ya en el 19, ¿no? Pero bueno, en muchos otros lugares de España, ¿no? Una revolución industrial y luego la así llamada tercera revolución industrial, que es la revolución esta de las nuevas tecnologías de la comunicación, que es cuando comienza a aplicarse el microchip ya a los procesos productivos, es cuando se facilita inmensamente la gestión de la producción, sobre todo de la producción a distancia, y se favorece sobre todo todos los procesos de comunicación. O sea, ha pasado delante de nuestras narices una revolución tecnológica, esto es lo que quiero subrayar, y no nos hemos dado cuenta. Se habla mucho de ello, pero no nos damos cuenta de hasta qué punto esto sí que es un cambio.
Un cambio porque luego cuando miramos la historia hacia atrás siempre nos damos cuenta que los auténticos cambios surgen de estas revoluciones tecnológicas. Y esta revolución tecnológica ha provocado, o es casi la causa última del mayor cambio de nuestros tiempos, que es eso que se ha dado a llamar globalización. La globalización significa algo muy sencillo, y es que todo lo que habitualmente, todo tipo de proceso social que habitualmente estaba enclaustrado dentro de las fronteras de los estados, con algunas excepciones a las que podemos aludir enseguida, comienzan a expandirse hacia otros lugares, dentro del mundo de lo social. Es decir, el concepto de sociedad se identificaba prácticamente al concepto de Estado. Por eso hablamos de la sociedad alemana, la sociedad italiana. Bueno, pues esto es lo que se rompe. Aquellos elementos que integraban una sociedad de repente salen de ese enclaustramiento de lo estatal y se universalizan, se mundializan, se globalizan. Y eso es lo que significa, en cierto modo, la globalización, que ya no vivimos en diferentes sociedades, sino que vivimos en una sociedad mundial. ¿Y por qué vivimos en una sociedad mundial? Porque la inmensa mayoría de los procesos, sobre todo los procesos económicos, que es lo que cuenta, al final uno ya no produce para un mercado específico, sino que se comienza a producir para un mercado que es global o potencialmente global. Y esto rompe las estructuras tradicionales en las que las diferentes sociedades venían organizándose y, por tanto, se expande el mundo del humano en dirección hacia una sociedad ya sin fronteras, que es eso que llamamos sociedad global. Bueno, pues aquí es donde está el problema de lo político, porque lo político es estatal, por tanto, local. Y lo político tiene que competir y tiene que controlar algo que se escapa ya de sus fronteras, porque ya no tiene la capacidad para disciplinar las acciones que tienen lugar dentro de ese territorio sobre el cual hasta ahora ejercía eso que llamamos soberanía. Fíjense lo que estoy diciendo. La sociedad es mundial, la política sigue siendo tozudamente local. Esta es la gran contradicción. Esta es la gran contradicción y la mayoría de los problemas que tenemos derivan precisamente de este hecho. No podemos controlar ya la educación de nuestros hijos porque nuestros hijos se pueden educar en Internet. Volvemos aquí otra vez a la gran transformación tecnológica. No podemos pretender imponer una cultura local porque la cultura se ha convertido ya en mestiza. La globalización es en gran medida también localización. O sea, lo global tiene un origen local. Si el ejemplo, uno de los ejemplos mejores es Shakira. Shakira representa, pues eso, es de origen colombiano, pero de origen, su padre me parece que era de origen sirio o libio o algo así, o bueno, no me acuerdo. Entonces, por eso introduce un tipo de música donde se combinan bailes así como orientales con salsa, comienza a cantar en inglés, se proyecta sobre todo el mundo, canta también en español, es decir, que lo que hace es tomar elementos de culturas locales, las integra en un mix, como se dice ahora, se universaliza, ¿no? Se globaliza. Bueno, pues esto es globalización. Claro, no hay una globalización pura. Bueno, sí, la única globalización pura es el capital, y sobre eso volveremos luego después. Es lo único que no tiene base local. Circula, circula y circula, y solamente en momentos muy concretos toma tierra, por decirlo así. Su valor está ya en cifras, en el ciberespacio. Todo lo demás, bueno, tiene una base local, pero evidentemente se traslada hacia lo global. Y esto me permite centrar el problema que es realmente el problema que más me interesa en la política hoy, que es el hecho de que esta descompensación entre, por un lado, unidades de acción política, que siguen siendo las mismas que en la época de la modernidad, es decir, el Estado, se enfrenta a tener que regular procesos que no puede controlar por sí mismos.
¿De qué nos sirve tener a nuestra disposición un instrumento, que es lo que llamamos la capacidad fiscal del Estado, cuando realmente el capital tiene la capacidad de moverse por todo el mundo? No podemos atraparlo como lo podíamos atrapar antes, ahora ya ha desaparecido, de que ahora hay delincuencia global. ¿Cómo combatimos la delincuencia global? Y todos los procesos, si nos fijamos, todos los procesos tienen evidentemente una dimensión que se escapa a nuestra propia capacidad de controlar la acción. Por eso el problema de la política en la época de la globalización es que seguimos estando bajo una forma de organización política, que es eso que llamamos Estado, que ya no sirve para resolver la mayoría de los problemas. Incluso que resulta hasta muchas veces inútil. Primero, porque es demasiado pequeño para resolver los grandes problemas, o demasiado grande para resolver los problemas pequeños, que quizás se resuelven mejor en un ámbito local, ¿no? Entonces ahí el problema de la política es que no ha encontrado acomodo dentro de un mundo que se ha transformado a una velocidad de vértigo, como consecuencia, insisto, de esta revolución tecnológica, y que por tanto muy difícilmente puede atrapar el cambio social y sobre todo puede recuperar el control para poder llevar a cabo aquella tarea que desde siempre se encomendaba al Estado. ¿Cuál es esa tarea? Pues la protección de una sociedad. El Estado ya no puede proteger. Solo pueden proteger aquellos estados que son prácticamente continentes. China, la India, de eso hablaremos enseguida, Estados Unidos, bueno, quizá Brasil, Rusia. Los demás, muy difícilmente podemos protegernos, a menos que, y este es el punto interesante, a menos que cooperemos, a menos que nos integremos, como hemos hecho en la Unión Europea, nos integremos dentro de un orden que permite que aquello que nosotros no podemos hacer por separado, sí podamos hacerlo conjuntamente. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años con mucha eficacia hasta la crisis, porque la crisis ha generado una vuelta al Estado, que es lo que a mí me inquieta, que como acabo de decir, el Estado resulta inútil para resolver muchos problemas. Bueno, a donde quiero llegar es a que, vamos a ver, nosotros estábamos viviendo, intentando forjar una forma de integración política que permitía que los que somos pequeños, por el hecho de estar unidos, acabáramos cobrando el mismo peso que esos estados a los que yo me refería antes, como puede ser Japón, Estados Unidos u otros. Y lo hicimos a través de un proceso que técnicamente se llama sovereignty pooling, que viene a significar algo así como un pool de soberanía. O sea, cogemos un pedazo de soberanía llamado defensa, nos lo quitamos del ejercicio de nuestra soberanía propia y lo ponemos en común con los pedazos correspondientes de otros socios. Y creamos, por ejemplo, la OTAN. España no se puede defender frente a la mayoría de los países que quieran atacarnos, sobre todo los que son más poderosos militarmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues renunciamos a nuestra autonomía para defendernos, pero a cambio nos protegen todos los demás socios y hacemos lo propio con los otros. Bueno, pues esto, que queda muy claro en lo que es una asociación de defensa, es en última instancia también la Unión Europea, que ha llegado incluso un momento en el cual pues, nos hemos dado cuenta de que ingenuos de nosotros, que uniéndonos detrás de una misma moneda, es decir, poniendo en común las políticas monetarias, podríamos conseguir una divisa con fuerza internacional que sirviera también para promover, digamos, nuestros propios sistemas económicos. Pero todo lo demás, es decir, lo que hemos hecho es crear un entramado donde verdaderamente la unión hace la fuerza, por simplificar, y donde los estados pierden gran parte de su soberanía, recuperándola después a través precisamente de esa cesión.
La crisis ha introducido un factor novedoso en esta situación. Como casi todos ustedes saben, el problema de la crisis deriva fundamentalmente del hecho de que la mayoría de los estados tuvieron que movilizarse para salvaguardar a sus sistemas financieros. En Estados Unidos se hizo, lo hizo incluso George Bush, fue una de las últimas decisiones que tomó, porque si no se derrumbaba completamente el sistema. Lo hicieron la mayoría de los estados europeos, nosotros lo estamos haciendo ahora, entonces no se hizo porque se pensaba que, bueno, que nuestro sistema financiero era sólido, graso error. Y esto, pues de repente lo que significó fue que cada uno de los estados empezaron a tomar conciencia de que o se activaban en la protección de sus ciudadanos, en este caso del sistema financiero que más afectaba a su modo productivo, a su sistema productivo, o no podría soportar estas sacudidas producidas por la crisis del sistema financiero internacional. Entonces esto generó algo así como una especie de vuelta inmediata al Estado, que es algo en lo que estamos todavía inmersos. No sé si se acuerdan cuando cayó Lehman Brothers en el 2008, en septiembre del 2008, que es un poco el inicio formal de la crisis, cómo ya se empezaba a hablar incluso de que, de que muchas empresas podían ser nacionalizadas para evitar que echaran a la calle a muchos de los empleados. Incluso empezaron a competir entre sí diferentes estados europeos porque la crisis de General Motors amenazaba con que las fábricas de Opel, que es la delegación de General Motors en Europa, las fábricas de Opel, pues había que cerrar algunas. Entonces Alemania dijo que no, la mía no la cierran, Francia dijo la mía tampoco, España intentó también lo propio. Es decir, que al final volvimos un poco a eso que pensábamos que teníamos superado, que es esta visión otra vez de la política desde la perspectiva del egoísmo de los estados. No es que antes no lo fueran, solo que antes había el convencimiento de que la mejor manera de salvaguardar nuestros intereses estaba en la cooperación. Y ahora, en cambio, la crisis genera una serie de contradicciones y rompe, por así decir, esa premisa y se vuelve otra vez a la premisa anterior, que es al intentar volver a la gobernabilidad interna, volver a poner distancia en estos procesos de cooperación. Y esto está transformando muchísimo el mundo de lo político y amenaza realmente además también con provocar un nuevo orden mundial, porque de hecho ese nuevo orden mundial se ha provocado. No sé si ustedes se acuerdan de unas declaraciones de Sarkozy, al que ya hemos olvidado. Acuérdense lo popular que era Sarkozy, sobre todo por su señora. Se dijo, hay que reinventar el capitalismo, ¿se acuerdan? Hay que reinventar el capitalismo. Entonces, a esos efectos se creó el G20 y en diferentes reuniones del G20, primero en Washington, luego en Londres, luego en Pittsburgh, se intentó una reforma del sistema financiero internacional porque el problema de la crisis derivaba de la ausencia de controles políticos sobre los procesos financieros, fundamentalmente. Procesos económicos en general, pero sobre todo los procesos financieros. Se intentó tomar medidas y con cierta desazón llegamos a la conclusión de que no era posible imponer esas medidas, no porque no las quisieran los Estados Unidos, como solía ser lo habitual, o el Reino Unido, que siempre prefiere que funcionen los mercados, dejados a su lógica inercial, sino porque lo vetaba China, la India, algunos de los países latinoamericanos, como Brasil, al menos los más poderosos, aquellos que están representados en el G20, y uno dice, ¿cómo es posible? ¿No? Países, digamos, económicamente menos desarrollados que los nuestros y, sin embargo, no quieren la reforma del sistema financiero internacional. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque a ellos les va muy bien en este mundo sin reglas. Son competitivos. ¿Por qué iban a querer cambiar las reglas?
Cuando alguien va ganando un partido a 4-0, no quiere que le cambien las reglas. Nosotros, que somos los que vamos perdiendo, indudablemente, sí queremos un cambio de esas reglas porque somos conscientes de la desestabilización que se está produciendo y sobre todo de la amenaza que se está produciendo para nuestro modo de vida. Y es un tema que es crucial y que yo creo que es el gran desafío de la política hoy, radica precisamente en esto. Globalización significa puesta en cuestión del Estado, crisis económica, reacción del Estado que aparentemente recupera gran parte de su poder, gran parte de su prestigio. No hay solución política todavía a la crisis y esto nos plantea o nos introduce en una dimensión que yo creo que es clave para contemplar el futuro. Ya no son los países occidentales los que deciden el destino del mundo. Estamos en un proceso que se puede llamar de desoccidentalización. Me parece que esto es algo que quizás sea el acontecimiento que también está pasando delante de nuestras narices sin que lo veamos, que va a tener mayores consecuencias para el futuro. Primero, Estados Unidos no es Occidente, en un sentido muy literal. Estados Unidos es un país mundo, como alguien dice. O sea, tiene la gran capacidad de alimentarse de inputs así y de poblaciones que vienen de otras partes del mundo, con lo cual es un Occidente peculiar. Formalmente es Occidente, pero luego sociológicamente es más complejo que eso. Pero Europa, imaginemos a Europa como Occidente, Europa demográficamente es de Lilliput. Ahora mismo solo somos el 7% de la población y bajando en términos proporcionales. Imagínense un aula de 100 personas y dicen que se levanten los europeos y se levantan 7. No es nada. Es decir, con un 7% de la población el futuro no es nuestro. Ojo, hay que atender a este tema. Luego, se calcula que para el año 2050, tanto la India como China, por supuesto, habrán superado en proporción del PIB mundial a Europa y a los Estados Unidos. No conjuntamente, pero sí por separado. O sea que, por tanto, también cada vez vamos a tener una proporción menor del PIB mundial, del output total mundial. Pero sobre todo, y donde me parece que tenemos que poner el foco, lo que a mí más me preocupa no es esto. Bienvenido sea, ¿no?, que otros accedan a un nivel de vida como el nuestro y además cuanto antes. Lo que me preocupa es que la desoccidentalización significa también que Occidente ya no va a tener la capacidad de imponer su visión del mundo, sus valores, entre los que se encuentra fundamentalmente la democracia. Alguien riñe a China por no ser democrático. Al principio se hacía algún gesto, ahora ya nos da igual, ahora lo importante es llevarnos bien con China. Ya no hay, digamos, eso, porque Occidente siempre tuvo la gran capacidad de que sus valores fueran, por lo menos así se predicaba siempre desde Occidente, fueran los valores universalizables. Nosotros creemos en los derechos humanos y estamos dispuestos a defenderlos no porque sean nuestros valores, sino porque pensamos que son los valores de todos, que podemos predicar con carácter universal. Por eso los defendemos. Pero otros empiezan a decir, no, esos son vuestros valores, nosotros tenemos nuestra interpretación de los derechos, por tanto, ya, digamos, tú Occidente, eres una cultura más. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque significa que aquello en lo que sí ejercíamos desde siempre un dominio casi absoluto, que es en la capacidad para conformar la mentalidad universal y los valores universales, que todavía están en la Declaración de Derechos Humanos, eso ya ha pasado. Ya no tenemos esa capacidad, aunque sí seguimos teniendo una capacidad que es muy importante, que es la de universalizar. Hay dos grandes, hago paréntesis, hay dos grandes productos de exportación de Occidente. El primero es el Estado, la forma política estatal, y el segundo es el capitalismo.
evidentemente. Y luego hay un tercero que hemos intentado exportar sin éxito, que es este de los derechos humanos. Ahora, el problema con el que nos encontramos como Occidente, por tanto, es que tenemos una enorme dificultad para poder seguir ejerciendo ese dominio en ese espacio nuestro, que era el espacio, diríamos, de los grandes valores, ¿no? De los grandes valores que al menos se presentan como los valores de todos. Ahora nuestros valores son nuestros, es decir, de una parte. Y cada uno, pues bueno, reclama sus valores propios, por tanto hemos pasado de algo así como un universalismo de los derechos, hemos pasado a una especie de particularismo universal, es decir, hay muchas partes que cada una de las cuales se fortalece a partir de sus propias visiones del mundo, de su propia concepción de la realidad. Lo único en lo que Occidente sí ha conseguido es algo así como universalizar eso que podíamos llamar su industria cultural. ¿Por qué es una industria cultural? Es decir, no los rasgos profundos de nuestra cultura, pero sí los aspectos más banales de nuestra cultura, que puede ser el cine de Hollywood o de otros lugares, que puede ser la música, es decir, se muere Michael Jackson y aparecen niños disfrazados de Michael Jackson celebrándolo, lamentándolo en público en todas las partes del mundo. Es decir, todo el mundo, en cualquier hotel del mundo uno escucha música de Michael Jackson. En cambio no escucha necesariamente música, ¿no?, de otros lugares. Sí, a través de esta síntesis a la que refería antes al hablar de Shakira, pero generalmente eso sí lo controla bastante bien Occidente, pero ya no controla ese elemento de su cultura, que es la cultura humanística, la cultura ilustrada. Eso es lo que está verdaderamente en crisis. Pero bueno, por acabar con la parte esta primera digamos, del aspecto más global, a mí lo que me preocupa es que hemos perdido de vista el orden internacional asociado a la Organización de Naciones Unidas. Sigue ahí, pero no es quien decide ahora. Ahora quienes deciden son generalmente el G20 o los países integrados en el G20. Tienen legitimidad, no formal, pero sí efectiva, porque esos 20 países representan la mayoría de la población mundial y representan también la mayoría de los países con mayor PIB mundial. Es decir, el porcentaje del PIB representado en esos 22 países, que no son 20 sino 22, porque está España, que nos colaron así un poco, y luego, pues como colaron a España, pues también Holanda se coló, o sea que es G22, debería llamarse, pero bueno, sigue llamándose oficialmente G20, ¿no? Entonces, ahí se ha producido un cambio en el orden internacional que recuerda mucho un poco a la época anterior, cuando existía la geopolítica, cuando existía la cooperación entre estados. Es decir, el momento anterior a ese proceso de cooperación que estaba asociado a esa visión que yo me refería antes de la Unión Europea. Me hizo mucha gracia leer hace relativamente poco un viejo discurso de Willy Brandt, no se acuerdan de el que fue canciller alemán y alcalde de Berlín en la época gloriosa, etcétera, donde Willy Brandt, viendo el funcionamiento de lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, hizo la siguiente proyección hacia el futuro, que además era lo lógico, lo que todos pensábamos que tenía que ocurrir. Dice: el gobierno mundial futuro pasará primero por procesos de integración supranacional, es decir, al modo europeo, y después cada una de estas regiones, una vez que está integrada, cooperará. Él utiliza la palabra networking, o sea, empieza a conectarse entre sí. Por ejemplo, América con Europa, con Norte de África, ¿no?, con los países del resto de África, con Asia, Pacífico, y de repente nos encontramos con que no, este no es el modelo que estamos siguiendo para organizarnos o reorganizarnos políticamente, que lo hacemos de una manera muy relativa, como estoy diciendo. El modelo que estamos haciendo es que los grandes países son los que deciden el destino de la humanidad. Y en particular, además, los grandes países como China, Estados Unidos, Japón, India, Rusia, Brasil, y nosotros, que aparecemos allí casi siempre divididos. En vez de ir con una sola voz, aparecemos divididos, pero eso sí, llevamos siempre un personajillo
que acompaña a todos estos lugares, que es Durão Barroso, que representa a Europa, pero que es el que menos interesa a todos los demás. Es decir, es el único que no es interlocutor de nadie. Y eso es verdaderamente el problema que tenemos, ¿no? El problema que tenemos deriva precisamente de eso. Pero este es el nuevo orden. Y por tanto, con este instrumento, lo estamos viendo, no vamos verdaderamente a intentar resolver el gran problema, que es precisamente el conseguir que la acción política tenga la capacidad de disciplinar a todo este conjunto de fuerzas que operan en estos mercados ya absolutamente internacionalizados, que tiene la inmensa capacidad de que cualquier disfunción puede liquidar economías enteras. Y la liquidación de economías enteras es la liquidación de la vida de millones de personas. Y esto ha ocurrido y está ocurriendo y lo estamos viviendo aquí en España, todo como consecuencia de procesos que no podemos controlar. Es decir, que hay, y el problema, por tanto, no es un problema de la economía. El problema de fondo es un problema de la codicia del ser humano, pero eso no lo vamos a cambiar. El problema no es de la economía, ojo, el problema es de la política, en este caso de la ausencia de política. Porque la política sí pudo con la economía en la mayoría de los estados europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde sujetó claramente, digamos, a los diferentes sistemas económicos y les consiguió meter dentro de un cierto disciplinamiento que no eliminaba, digamos, los elementos positivos de la economía de mercado, pero sí la sujetaba a algunos fines más sociales y, por supuesto, que evitaba estas locuras de las grandes imprevisiones que se están produciendo. Por tanto, en la política internacional lo que estamos viendo es un proceso que no conduce a ningún lugar, yo creo, excesivamente positivo, porque ya las Naciones Unidas no son el punto de referencia para el gobierno mundial, no se está pensando además en nada que pase por Naciones Unidas, porque además las Naciones Unidas, no nos engañemos, se montan sobre una ficción, que es la ficción consistente en decir que todos los estados son iguales. ¿Cómo va a ser igual Andorra que Estados Unidos? Bueno, formalmente, para el derecho internacional público, es así. O las Islas Fiji igual que el Reino Unido. No puede ser. Y al final, digamos, la realidad ha conducido a una situación donde los poderosos de verdad, y esto no nos gusta, pero es así, los poderosos de verdad son los que deciden. Deciden adoptando decisiones o evitando que se adopten decisiones imprescindibles. Porque ahora mismo el mayor desafío que tiene la humanidad, precisamente por eso que estábamos diciendo, de una especie de boom económico en los países emergentes, es precisamente el problema de la sostenibilidad ecológica. O sea, esto no es una manía de cuatro locos, este es un problema absolutamente real, absolutamente crucial, al que no estamos atendiendo, pero no lo estamos atendiendo porque no está en el interés de muchos de estos grandes actores el adoptar decisiones cruciales a este respecto. Eso es evidente. Por tanto, el futuro de la política en lo que se refiere al escenario internacional es un futuro que sigue siendo muy limitado y que recuerda más al periodo casi anterior a estos procesos de integración supranacional que no digamos, a este último periodo inmediatamente anterior a la crisis económica. La crisis económica ha soltado, por decirlo así, mucho más las amarras que se sienten más cómodos los grandes estados, los grandes poderes políticos, mientras que antes había un mayor control de esos poderes a través de estos mecanismos de integración supranacional o mismamente a través de el fomento de acuerdos internacionales. Pero vayamos a la política en el espacio interior. Y lo primero que nos encontramos cuando bajamos al espacio interior es ante... No tengo tiempo para entrar excesivamente en esto, pero lo que más nos llama la atención es que es en la impotencia de lo político ante lo económico o ante otra serie de procesos. O lo que es lo mismo, vamos a ver, lo voy a plantear de otra manera.
¿por qué queremos gobernarnos democráticamente? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Bueno, queremos gobernarnos democráticamente. La respuesta sería, primero, porque la democracia también protege nuestros derechos, ¿no? Y por tanto es un sistema que nos blinda frente a una serie de agresiones potenciales que podemos sufrir en ellos. Pero sobre todo queremos gobernarnos democráticamente porque queremos poder tener algo que decir en aquellas decisiones que afectan a nuestra vida, ¿no? O sea, siempre es preferible que uno participe en una decisión que después, cuyo resultado después le va a afectar, que no que se la dejemos en manos de otro. Bueno, pues fíjense, hoy las cuestiones que más afectan a nuestra vida, como puede ser la economía, se escapa a cualquier tipo de control democrático. Desde luego al nuestro, incluso al de la Unión Europea. Entonces, nos encontramos ante el problema de que la política se está convirtiendo en algo así como digamos, los políticos se convierten en algo así como en meros gestores de los imperativos sistémicos dominantes en la esfera de la economía o en cualesquiera otras esferas, porque no tienen la capacidad para imponerse sobre ellas. Si estamos ahora haciendo todo este conjunto de recortes es porque nos lo exige Merkel, y Merkel nos lo exige porque a su vez a ellos, a los alemanes, las reglas que funcionan en la economía internacional les exigen una serie de requisitos a su propia divisa, de la que participan, que es el euro. Si nosotros tuviéramos la peseta, a los alemanes les daría igual la política económica que seguimos, absolutamente igual, pero resulta que compartimos la misma divisa. Entonces, claro, los alemanes son muy sensibles y dicen, bueno, ojo, que lo que hacen estos del sur, dependiendo de lo que hagan, digamos, nuestras posibilidades económicas serán mayores o menores. El caso es que, si se fijan, al final lo que nosotros esperábamos de la política era que tuviera la capacidad para poder decidir sobre nuestro destino. Y nos encontramos con que la política se limita a gestionar lo mejor que puede, imperativos, es decir, disciplinas, reglas que se imponen en otro lugar. ¿Qué sentido tiene para los griegos votar a un gobierno u otro? Piensan que, además, ¿qué programa van a poner? Si es que no pueden poner ningún programa, porque es que les dictan, les dictan su política económica, tienen que hacerlo al dictado. Nosotros también, ojo. O sea, pongo el ejemplo de Grecia porque es el ejemplo quizá más flagrante. Entonces aquí hay como una enorme incongruencia donde el sistema democrático queda como una especie de simulacro, ¿no? Una especie de gran simulacro que no tiene digamos que puede resolver problemas, por ejemplo, el ámbito local, pues si queremos utilizar un solar para polideportivo o hacer un parque, bueno, por supuesto que lo podemos decidir, ¿no? Pero realmente aquello que de verdad condiciona más nuestra vida, que es ahora mismo el empleo, por ejemplo, ¿no? Tener o no tener trabajo, eso ya cada vez depende menos de nosotros. Piensen que esto también tiene que ver todo con esa transformación de la que aludí antes, la globalización. Esto de que de repente una decisión de una empresa coreana de neveras signifique que 800 personas en Vitoria se quedan en la calle, ¿y qué puede hacer nuestros políticos? Nada. Nada. Claro, ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué no nos cerramos? ¿No? Cerramos las fronteras. Pues que nos iría todavía mucho peor. Hay algo que es, la globalización es ambivalente. La globalización tiene partes muy buenas y partes muy malas. La parte mejor, si quieren que les sea sincero, para todos nosotros, aunque no nos demos cuenta de ello, es que todo es baratísimo. Todo es baratísimo. ¿Saben lo que significa tener un ordenador de estos, un iPad de estos, ¿no? Que es súper tecnología, 600 euros? Eso no es nada. ¿Saben lo que me costó a mí mi primer ordenador portátil? Bueno, a mí no, a mi proyecto de investigación. Me costó 450.000 pesetas de entonces. Estamos hablando del año, debe ser el año pues, 98, 99, o no, menos, no, mucho antes.
Pero bueno, yo recuerdo que eso era pues el equivalente ahora probablemente a 13.000 euros, 14.000 euros, una cosa así. Era una cosa casi inimaginable. Bueno, tanto no, pero bueno, 6, 7, 8.000 euros. Y era como un primate, o sea, no hacía nada, lentísimo. Y ahora de repente toda esta competitividad lo que hace es fomentar un aumento creciente de la tecnología y su abaratamiento por esta competencia, donde solamente a mí hay una frase que me encanta, que dice que vivimos ante en una situación donde la economía obliga, digamos, hay una economía existencial, ¿no? En el sentido de que estamos condenados a innovar. Quien no innova, muere. Entonces ahí, claro, esta especie de innovación creciente hace que, por un lado, se desarrolle cada vez más la tecnología y, por otra parte, que se ponga, digamos, al alcance de un sueldo medio al cabo de muy pocos años. Entonces, bueno, pues digamos que ese es el elemento mucho más beneficioso, que además lo vemos en todas partes. Uno puede ver sociedades tremendamente pobres, pero cada uno va con su móvil, ¿eh? O sea, que esto, imagínense antes lo que significaba tener un móvil. Yo recuerdo que la primera vez que vi un millonario, es un coche de estos, así, tenía un móvil, el único móvil que había entonces, y era como una caja inmensa, ¿no? Pero podía hablar desde el coche y eso parecía el superlujo, y eso se lo puede permitir cualquiera, ¿eh? En cualquier sociedad del mundo. Bueno, eso es globalización. Claro, pero globalización significa también que uno pierde capacidad de decisión, uno pierde soberanía, y uno, por tanto, está sujeto a todo un conjunto de procesos que, como tengamos la mala suerte de no saber competir, morimos. Pues ahí es donde está el elemento, diríamos, el elemento difícil, y esto hace que la política, pues claro, trate de gestionar esto como puede. Por eso se habla tanto de que ahora vivimos en una política tecnocrática, que realmente no tenemos políticos sino tecnócratas, es decir, administradores. Pero fíjense, sí, este es un problema para la democracia. Si las decisiones que hay que tomar, como dice Rajoy, son las decisiones que hay que tomar, casi no hay otra, además lo dice así, como acabo de decirlo yo, si esto es así, pues ¿para qué te hemos elegido? ¿No? Pues pongamos a quien mejor sabe adoptar las decisiones. O sea, si te hemos elegido a ti es para que hagas algo, ¿eh? Porque no da igual que seas tú o el otro. Porque a nosotros nos da igual qué piloto nos lleve el avión. Solo queremos que sea piloto. Eso sí, que no sea espontáneo, que se nos pone al mando del avión. Y claro, esto es lo que muchas veces no se entiende de la democracia, que la democracia es incompatible con aquellas decisiones que requieren un conocimiento puramente técnico. O sea, cuando vamos en un avión, el piloto nos dice: señores pasajeros, voy a someter a votación, primero a deliberación y luego a votación, ¿cómo voy a aterrizar? Bueno, o sea, como nos dijera eso, como la película se aterriza como puedas, ¿no? Sino que aterriza, ¿no? Nosotros lo que pasa es que lo que hacemos es nosotros lo que hacemos es votar a dónde queremos ir, ¿no? Es decir, por tanto, nosotros lo que hacemos es contratar a este piloto, ¿no? Y nosotros simplemente, cuando necesitamos el conocimiento técnico, pero el conocimiento técnico no es más que un instrumento para que nosotros después podamos decidir. Por ejemplo, nosotros necesitamos que los científicos nos digan cuáles son las consecuencias de aplicar la energía nuclear y el coste que tiene la no energía nuclear. Entonces, bueno, pues nosotros deliberamos y podemos decidir hacer una cosa u otra, asumiendo los costes en el caso de que decidamos que, bueno, que hay un peligro, riesgo, pero lo asumimos porque el coste de las energías alternativas pues es excesivo, ¿no? Bueno, el técnico nos dice, esto es lo que pasa, ¿no? Pero nosotros decidimos. Esa es una decisión democrática, no la del piloto, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Pues lo que está ocurriendo hoy es que
la inmensa mayoría de las decisiones que se adoptan se nos presenta como si fueran necesarias. Entonces, ¿para qué deliberamos? ¿Para qué elegimos a unos u otros? Entonces, eso no tiene sentido. Y esto es, en muchos casos, es que además es así. Es decir, las consecuencias de no adoptar determinadas decisiones pueden ser verdaderamente desastrosas, y ahí yo creo que es donde está el problema, que el ámbito decisorio de los sistemas democráticos, auténticamente libre, cada vez se reduce más. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Y esto va en aumento, es decir, que sociedades crecientemente complejas van a requerir también, crecientemente, tipos de decisiones puramente técnicas, tecnocráticas. Con lo cual nosotros vamos a tener una enorme dificultad para poder evaluar realmente qué es lo que está en juego en cada una de esas decisiones. O sea, y muchas veces no vamos a poder saber cuándo nos engañan, es decir, se presenta algo como necesario, cuando no lo es, y cuando no nos engañan. Y ahí hay un problema muy cierto, que es lo que podemos llamar el problema de la tecnocracia versus democracia. Pero luego hay otro problema importantísimo, que es el que tiene que ver con la ruptura de la confianza entre políticos y ciudadanos, que es un tema con el que empezamos todo esto. Yo creo que es el elemento donde más ha envejecido en nuestros sistemas democráticos. Hay como la pérdida, la confianza es algo así como el tejido sobre el que se sostiene todo el sistema democrático, ¿no? Y que sin confianza un sistema democrático no puede funcionar, ¿eh? Entonces, esos canales de mediación entre sociedad y política, que es el sistema representativo, está en crisis. Está en crisis, diríamos, también el propio parlamentarismo. El parlamentarismo ya no apela a la gente no se siente representada en el Parlamento, es decir, hay un problema ahí de conexión. Me acuerdo de un chiste que no sé si habrán leído en internet, a mí es que me hizo muchísima gracia, ¿no? Lo cuento muy rápidamente, que demuestra esta falta de, este odio hacia los políticos, ¿no? Que se manifiesta hoy en día. Entonces, uno que está en la carrera de San Jerónimo, que ya saben que es donde está ubicada el Congreso de los Diputados, en Madrid, un atasco bestial. Y entonces, bueno, está harto y tal, por fin ve a uno pasar por allí y tal, y dice, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, es que unos terroristas han entrado en el Congreso y entonces exigen 10 millones de euros, y si no se les paga en una hora esos 10 millones de euros, los van a rociar con gasolina y los van a prender fuego. Y entonces él se echa mano de la cartera, el del coche, y dice, bueno, ¿y cuánto? Y dice, estoy haciendo una colecta. Y dice, ¿cuánto está dando la gente? Y dice, pues unos medio litro, otros 1 litro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, a mí me llegó por internet, no sé dónde saldrá esto, ¿no? Pero bueno, refleja, yo creo, muy bien el estado de ánimo, ¿no? Pero es un problema. Es un problema porque necesitamos poder confiar en los políticos. Necesitamos, yo creo que una de las causas fundamentales por la que no confiamos en ellos es precisamente porque en cierto modo somos conscientes de su impotencia y en cómo tratan de ocultarnos que realmente no son poderosos. ¿Se acuerda cuando Zapatero dijo eso de que la culpa de todo era de la crisis? Y era de la crisis, tenía toda la razón. Pero cuando las cosas iban bien, él dijo que las cosas iban bien porque el gobierno gestionaba bien absolutamente todo, ¿no? Es decir, los políticos se ponen las medallas cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, no, es el sistema. Es la globalización, la competitividad. Entonces, bueno, yo creo que digamos, ha envejecido mal los sistemas democráticos en lo relativo a los procesos de comunicación también con los propios ciudadanos, ¿no? Y sobre todo un sistema como el sistema democrático, que es un sistema que se sostiene sobre eso que los politólogos llamamos el código gobierno-oposición,
está montado de tal manera que es imposible no acabar odiando a los políticos o no acabar perdiéndoles el respeto, porque están sujetos permanentemente a una crítica feroz por parte del adversario. Imagínense que los médicos se dedican a ponerse a parir entre sí. Pues claro, al final el prestigio de los médicos quedaría en entredicho. Cada vez que un médico hace algo mal, ¡pum!, se le denuncia. Salen los periódicos, pero lo denuncian otros médicos. Bueno, pues no que ocurre con los políticos. Con lo cual la política nos llega siempre bajo con ese aura, ¿no?, de conflicto, de crispación, de desenmascaramiento entre unos y otros de su actividad, con lo cual, y eso no es muy favorecedor de la confianza, ¿no?, evidentemente, porque la confianza se sostiene cuando... porque uno sabe además también que hay mucha hipocresía detrás de todo eso. Y luego además en un momento en el cual los medios de comunicación pues se sienten atraídos fundamentalmente por lo más escandaloso de la política. Pero no nos engañemos, a nadie nos gusta nada tragarnos 4 horas de un debate sobre, no sé, la ley de la dependencia. Nada, no nos entra, porque hemos sido educados ya por esta sociedad del entretenimiento que, digamos que consumimos medios de comunicación para que nos entretengan, no para que nos exijan trabajo, ¿no?, escuchando. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Pues responden también pues, mostrándonos aquello que capta nuestra atención. ¿Y qué capta nuestra atención? Pues cuando 2 políticos se pegan entre sí, cuando hay casos de corrupción, cuando salta algún escándalo, ¿no? Entonces, claro, el reflejo que tiene la política en los medios no es el reflejo de lo que es verdaderamente toda la política, sino su parte más escandalosa. Con lo cual, sería increíble que encima amáramos a nuestros políticos, teniendo en cuenta cómo se les presenta, ¿no? Entonces ya yo creo que ahí es digamos que la democracia tiene ese problema de que necesita transparencia, pero esa misma transparencia lo que hace es desnudar al rey, al político, ¿no? O sea, aparece siempre, más tarde o más temprano, aparece desnudo, en sentido figurado, evidentemente, ¿no? Y eso es, digamos, y eso pues va calando, ¿no? Entonces eso se combina con esa impotencia que percibimos, se combina con, pues bueno, esos, digamos, también un poco la idea esta de que, bueno, de que en el fondo el problema son los partidos políticos, más que los políticos personalizados, ¿no? En el fondo son los partidos, porque todos siempre tenemos la sospecha de que los partidos en el fondo los controlan 4. O sea que hay también un síntoma de que la política está en muy pocas manos. Bueno, por tanto, ahí hay un problema grave que no sabemos bien cómo resolver. Porque uno de los problemas que tiene la democracia liberal es que no podemos convertirla en otro tipo de democracia, como pretendía el 15M, a través de asambleas, etcétera. Ya hemos hablado antes de la complejidad de las decisiones que hay que adoptar. Eso no basta con decidirlo en una asamblea, levantando la mano y haciendo así, ¿no? Sino que esto efectivamente hay que pensarlo y hay que tener, digamos, una burocracia muy tecnificada que vaya resolviendo estos problemas y vaya adoptando decisiones, además muchas veces en tiempo récord, ¿no? Entonces eso no tiene una fácil solución. No podemos prescindir del sistema representativo. Quizá podemos complementarlo con algún sistema de refrendos, como existen en algunos lugares, o sea que eso no sería algo nuevo en todo caso. No sabemos bien cuál va a ser el efecto, porque esta revolución tecnológica también está afectando mucho a la política. No sabemos el efecto que va a tener todo esto de las redes sociales al final sobre la política. Esto es una revolución cuyas consecuencias no sabemos cuáles son. Sí sabemos, por ejemplo, que las redes sociales han sido y son medios tremendamente eficaces para favorecer el activismo político en un determinado momento, ¿no? Todos nos reunimos en Sol a tal hora, en plan, ¿no? Se mandan twitters o SMS o lo que sea y pa. Pero no favorece una deliberación política, en 140 caracteres que tiene ahí cada mensaje de Twitter. Yo me he metido hace poco en Twitter y es una locura. Es una locura.
en positivo y en negativo, ¿no? En positivo porque uno también obtiene muchísima información a través de Twitter, porque a uno le cuelgan así artículos para llamar la atención, ¿no? Pero por otra parte, si uno tiene que atender a Twitter, si encima está metido en Facebook, si a la vez tiene que contestar mails, si a la vez se tiene que llevar a los niños al cole, trabajar, yo no puedo digerir tanta complejidad, sinceramente, no puedo, no puedo, aunque veo que hay gente que manda 30 tweets al día, ¿no? Como Javier Solana, por cierto. 30 tweets al día más con sentido, ¿no? Uno recomienda cosas así de lecturas y tal. O sea, que sí hay mucha gente que ejerce, ¿no? de Twitter o con esas nuevas tecnologías. Bueno, eso no sabemos qué efecto va a tener sobre la política. Yo creo que este es uno de los temas, mirando al futuro, que más puede llegar a transformar digamos, el funcionamiento de los sistemas democráticos. Porque las nuevas tecnologías permiten hacer prácticamente todo. O sea, podremos votar desde nuestra casa. Estoy convencido. Llegará un momento en el que se pueda votar desde nuestra casa. Y además con toda seguridad de que efectivamente somos nosotros, garantías, se puede hacer ya, si se quiere. O sea, que se puede, no sé, se pueden establecer foros de debate que podemos contemplar cuando nos da la gana, nos lo podemos bajar en un determinado momento cada vez que nos interese. Podemos hacer de todo. Y podemos hacer de todo porque la tecnología nos permite hacer de todo. Lo que pasa es que no sabemos. El problema que tenemos con la política siempre es que ha costado tanto diseñar un sistema que garantice nuestros derechos, que sea eficaz y legítimo a la vez, ¿no? Que nos permita una protección y a la vez nos facilite la participación, que tampoco queremos ponerlo en juego con aventuras tecnológicas. Entonces, yo creo que esa es una de las razones que hace que todos los cambios, todos los experimentos se hacen con gaseosa, ¿no? Por entendernos. O sea, todos los experimentos están siempre sometidos a un estricto control, ¿no? Como puede ser el voto electrónico, el voto por correo en su momento, los foros de debate, cuándo se decide, se delibera o no se delibera. Yo recuerdo que nosotros hicimos algunas cosas muy interesantes en el CINS, como la encuesta deliberativa, que es algo que debería hacerse más. Lo que pasa es que cuesta dinero, ¿no? Cuesta más dinero que las encuestas normales, que consiste más o menos en lo siguiente: bueno, se busca un tema y luego lo que se hace es pasar una encuesta a un sector de la población, por ejemplo, en Alcoy, ¿no? Hacemos una muestra de la población de Alcoy y le pasamos una encuesta sobre el ocio juvenil. No hay preguntas sobre qué opinan del botellón o lo que sea y tal. Esa fue la encuesta que hicimos en Córdoba, más precisamente en el CIS. Y luego, a una muestra a su vez de quienes han hecho esa encuesta, de quienes contestaron esa encuesta, la encerramos día y medio en un sitio como este, traemos expertos, se montan grupos de debate, hay sesiones comunes y otras donde se debaten las sesiones así en grupos pequeños y tal, y al final, una vez que estamos ya muy informados y hemos deliberado sobre eso, se vuelve a pasar la encuesta. Y empíricamente los resultados los encontramos que son muy distintos, considerablemente distintos. O sea, con lo cual muchas veces contestamos, opinamos en las encuestas, no, yo pienso esto. Pero luego cuando nos enfrentamos a una discusión sobre eso, nos damos cuenta de que realmente nuestra posición quizá no era la sensata o puede que haya otros que nos convenzan con mejores razones de que se muevan en otra dirección, etc. Bueno, pues esto es posible, ¿no? Esto en teoría, el espacio público debería servir para hacer algo así, para ir filtrando. O sea que la tecnología podría ser un elemento de democratización en este sentido, ¿no? Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado es que al final el problema es que tenemos demasiada información. El problema es que no podemos reducir esa inmensa complejidad y que ¿cómo nos defendemos? Pues sencillamente pues nos adscribimos a un periódico, leemos El País o leemos el ABC,
escuchamos la SER o escuchamos la COPE, nos envolvemos ya en una descripción de la realidad que es aquella a la que estamos previamente adscritos, donde no se contrasta con la visión de otros, porque tampoco tenemos tiempo, y porque uno tampoco está muchas veces para que le calienten la cabeza, seamos sinceros, ¿no? Entonces, ahí lo que se supone que es una reflexión sobre el mundo común se acaba convirtiendo en enfoques, es decir, en descripciones de ese mundo común que son particulares. Es decir, los hechos se describen de tal manera que muchas veces, yo por lo menos me pasa cuando hablo con compañeros míos que son de otra ideología política o que tienen otras ideas distintas de las mías, pues me doy cuenta de que, o sea, no es que interpretemos de forma distinta los hechos, que eso es normal, sino que es que ni siquiera coincide nuestra descripción de los hechos. O sea, que parece que estamos hablando de hechos distintos, ¿no? Muchas veces. Porque efectivamente los medios de comunicación van de eso, o sea, están transformando, digamos, los hechos por la forma a través de la cual nos los van describiendo. O sea, la descripción de los hechos ya está opinada, por decirlo de algún modo. Yo acabo de sacar un librito que va sobre eso, que se titula La mentira os hará libres, ¿no? Que es un poco algo que se percibe hoy mucho, que es la idea esta de que hemos asociado la libertad a poder pronunciarnos libérrimamente sobre la realidad, ¿no? Y que no la contrastamos. O sea, nos pronunciamos sobre las cosas y nuestras opiniones las acabamos construyendo igual que si fueran gustos. Pues me gusta llevar pantalones vaqueros, ¿no? Pues me gusta el ecologismo. ¿Pero por qué te gusta? Bueno, sí, me gusta. O sea que es... Y esto está... bueno, este es uno de los problemas que tenemos, que por tanto no hay una especie de filtro o control, un filtro o control estricto de la mayoría de las opiniones, ni de la propia descripción, insisto, y esto es muy importante, ni de la propia descripción de los hechos. Por tanto, aquí hay un problema gravísimo, que yo creo que no se atisba una solución, que quizá la solución pase porque nos interesemos más por la política. A partir del momento que nos interesemos más por la política, los políticos también tendrán más cuidado de hacer según qué cosas. Y yo creo que, sobre todo en nuestro país, y no es la primera vez que lo digo, sobre todo en nuestro país lo que ha ocurrido es que hemos tenido una ciudadanía muy poco crítica, una ciudadanía que se ha visto que de ciudadanos consumidores, que lo que exigían a los políticos era que le pagaba con votos los servicios que los políticos les prestaban, ¿no? Con lo cual, claro, los políticos pagarán las elecciones y van obligados a seguir prometiendo y prometiendo más que el otro, ¿no? Con lo cual, al final, realmente, pues nosotros lo único que nos importa es que nos den lo que queremos, ¿no? No nos importa cómo se consigue eso que se nos acaba dando. Y claro, pues eso, pues claro, los políticos se dan cuenta y ¿qué es lo que hacen? Pues endeudarse, ¿no? Van endeudándonos y al final, cuando estalla el pastel, pues ya hemos visto el resultado. Si hubiéramos sido una sociedad vigilante, una sociedad que dice, bueno, sí, bueno, pero a ver, ¿dónde vas a sacar el dinero para este polideportivo? A ver, cuéntanoslo. Porque en los presupuestos no hay dinero. No, es que esto tendré que endeudar a la ciudad durante los próximos 40 años. Ah, entonces no me interesa el polideportivo. O me enseñas una oferta de verdad que yo pensemos que es viable, o si no, esta promesa que tú me haces me parece que no, que la rechazo, que no te la compro. Bueno, nunca nos hemos preguntado por eso. Muy pocos se han preguntado por eso. Entonces eso, luego al final, pues eso, cuando de repente despertamos a la realidad, pues ¿quiénes son los villanos? Ellos. Pero nosotros también somos responsables, porque al final nosotros éramos quienes tenían que elegir entre unos u otros, Y por tanto no podemos desresponsabilizarnos por la cara, que es lo que hacemos muchas veces. Yo creo que una sociedad democrática es una sociedad donde también que tenemos que responsabilizarnos por este tipo de decisiones que adoptamos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que nos han engañado como a bellacos durante mucho tiempo, pero nosotros también teníamos la posibilidad de enterarnos de cosas, o de reaccionar frente a otras cosas. Yo creo de todas formas, por trasladar esto a nuestro país, que
para resolver este problema, que está más presente en nuestro país que en otro, y voy acabando porque yo creo que me estoy pasando de tiempo, para resolver este problema lo que es absolutamente fundamental, a mi juicio, es cambiar el sistema electoral y sobre todo abrir las listas electorales, ¿no? A mí no me importa tanto que no sea excesivamente representativo, porque hay que ponderar siempre la eficacia con la representatividad, pero lo que sí quiero es poder decir que no a un señor que se me impone en un determinado lugar de una lista que me presenta el partido, por las razones que sean. Por tanto, ahí es donde yo creo que tenemos la capacidad también, los ciudadanos, de poder enfrentarnos a ese poder de los partidos, que es lo que a nosotros no nos gusta, a través de nuestra propia decisión electoral. Y yo creo que lo único que podemos hacer, digamos, a corto plazo, o al más largo plazo quizá podamos hacer otras cosas. Sí, un último punto que sí me interesa subrayar es el problema de la posible fractura social que está creando esta crisis. Uno de los grandes avances de los sistemas democráticos en el mundo occidental consistió en eso que se llamó el Pacto Social Democrático. El Pacto Social Democrático, que no solamente lo introdujo la socialdemocracia, sino también la democracia cristiana en Europa, en la Europa de posguerra, consistía fundamentalmente en lo siguiente, y lo simplifico. Los ricos pueden seguir siendo ricos, siempre y cuando den parte de su riqueza a los más necesitados, a los pobres. Los pobres se benefician de esas transferencias que les hacen los ricos y a cambio les permiten seguir siendo ricos. Esto que, bueno, es muy simplificado. Bueno, pues esto se ha roto. Se ha roto porque los ricos ya no necesitan el respeto de los pobres para poder seguir siendo ricos. Se han escapado. Globalización. El capital se mueve. Por tanto, a ver quién pilla a un rico para que suelte verdaderamente el dinero que solía soltar en los sistemas, digamos, sistemas tributarios de cualquier democracia occidental de estas del periodo hasta la globalización, prácticamente. Hasta en países como Suecia ya tienen que han dejado de tener un sistema auténticamente, un sistema fiscal progresivo. Porque los altos, digamos, la clase media sí la pillan, los asalariados lo pillan, claro, por supuesto, ¿no? Pero ya hay tal cantidad de formas a través de la cual se puede evadir el dinero, que se puede decir que hay una especie de, digamos, que los ricos se han marginado ya del destino de sus países, ¿no? Eso que decía Marx de que los ricos no tienen patria, pues es verdad, no tienen patria. No tienen patria porque no ponen su dinero a la disposición de la sociedad para poder contribuir precisamente a ese supuesto pacto social democrático. Entonces tenemos un problema de ingresos derivado fundamentalmente por eso, porque claro, no podemos hacer caer sobre los asalariados fundamentalmente, o los autónomos, no podemos hacer recaer sobre ellos el coste de todas las políticas sociales. En cuanto aumenta el coste de las políticas sociales, como en estos momentos, y tenemos que reducir el gasto público, ¿qué ocurre? Pues que se abre una fractura social que puede tener consecuencias importantísimas. Primero, consecuencias en lo que se refiere a equidad. Y a mí me gusta vivir en un país equitativo. Yo creo que nuestra identidad, además, ya como españoles, está en que queremos que la gente no pase necesidad. Y nuestra autoestima como nacionales de este país se ve lesionada si aumenta el número de personas que pasan por penurias o escándalos tan espectaculares como el índice de desempleo de nuestros jóvenes y su ausencia de futuro, por ejemplo, ¿no? Pues esto, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, este es un problema grave, ¿eh? Es un problema grave porque digamos, nuestra identidad política democrática está asociada también a determinados contenidos sociales. Y esos contenidos sociales son los que en estos momentos no tenemos la capacidad de garantizar. ¿Seremos capaces de garantizarlo en el futuro? Esta es la gran cuestión.
lo que se está diciendo es que, si nos fijamos mucho, lo que se nos está diciendo más o menos es que precisamente por esta globalización y por la aparición de estos monstruos con los que tenemos que competir, una de dos: o vamos a un sistema proteccionista, es decir, cerramos las fronteras de Europa y solamente todo lo que venga de fuera de Europa les imponemos aranceles, como era lo tradicional, lo cual tampoco sería tan malo, porque prácticamente el 70% de la producción europea se exporta a otros países europeos, de la Unión Europea, ¿no? O eso, o bien abrimos las puertas a la competitividad de verdad. Es un poco lo que hacen los Estados Unidos, es decir, nada de estado de bienestar, que cada uno se busque la vida. Entonces, claro, las empresas se descargan, ¿no?, de esos, digamos, de ese peso que afecta después a los precios derivado de la existencia de salario mínimo, su contribución a la seguridad social, digamos, límites sociales de todo tipo. Pero con eso es muy difícil competir con los chinos, que no tienen ningún tipo de recargo, o ni siquiera recargos, digamos, medioambientales, ¿no? Porque también muchas empresas que tienen el problema de que no pueden producir porque, claro, no pueden producir más barato porque tienen que, digamos, ajustarse a una serie de criterios medioambientales que cuestan dinero, ¿no?, que repercute sobre el precio. Yo creo que para nuestro mundo, no para otros mundos, digo para el mundo occidental y en particular para España, yo creo que este es el punto más oscuro de nuestro futuro, ¿no? Y donde realmente esta es la gran cuestión que no sé si conseguiremos resolver, que es el ver si nuestro sistema democrático, si consigue sobrevivir a esto que he dicho anteriormente, que yo creo que sí, será capaz de seguir combinando libertad con igualdad. Hasta ahora lo hemos conseguido relativamente bien, pero la amenaza está ahí, y la estamos viendo todos los días, y la estamos viendo todos los días en los periódicos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que has dicho muchas cosas elocuentes que seguro que no se pueden decir más claras y seguro que suscita muchas preguntas. Bueno, efectivamente, suscita muchas más cosas que preguntas. Me ha parecido muy interesante. Yo lo que quería preguntar es que a mí también me parece que esto de los nacionalismos, sea el español o el catalán que ahora está, o francés o italiano, para mí deberían desaparecer. Pero la idea es, si nos vamos a juntar en una supranación y todavía seguimos regidos por el capitalismo, ¿no será que también falla el capitalismo? ¿O no hay otro modelo que lo sustituya utilizando lo mejor de cada cosa? Porque ahora ya no sé quién es comunista, pues no sé si China es comunista, es capitalista, no lo sé. ¿Hay algo que sea supranacional y además que supere también el capitalismo y esos modelos que han estado hasta ahora vigentes? Bueno, no he entrado conscientemente, porque eso nos hubiera llevado en el tema de las ideologías. ¿Qué va a pasar con las ideologías políticas, ¿no? Porque todo el mundo se da cuenta de que si hay una crisis, realmente es la crisis de las ideologías, ¿no? Se habla de la crisis de la socialdemocracia, de la crisis de esto, del otro. Hay una crisis de las ideologías porque yo creo que esto es algo muy importante. No sé si se han dado cuenta que hemos roto con algo que siempre perteneció a nuestra herencia cultural, al menos desde la Ilustración, que es la idea de progreso. De repente estamos viviendo en un tipo de sociedad donde, lejos de ir mejorando cada vez, nos damos cuenta de que estamos empeorando. O sea, nuestra conciencia era que, bueno, cada generación vivía mejor que la anterior, que además era por lo que se esforzaban nuestros padres, para que nosotros viviéramos mejor y que yo
me esforzaba para que mis hijos vivieran mejor, y de repente mis hijos se tienen que ir al extranjero. O sea que de repente se ha llegado un momento en el cual aparece una generación que dice, como en el cartel ese maravilloso, una foto que salió de una protesta de los liceos, bueno, de los liceos de París, aprovecharon una manifestación sindical para cuando protestaron por eso de que iban a ampliar la edad de jubilación, estas cosas. Y entonces tenía un cartel, una niña que me llamó mucho la atención, que decía: queremos vivir como nuestros padres. Claro, qué duro, ¿no? Es que es un tema durísimo. Es que se ha roto el pacto generacional, ¿no? El pacto generacional que nosotros dábamos por supuestos, ¿no? Claro, ¿qué significa eso? Eso nos introduce en algo, no les importa que me quite la chaqueta, ¿no? Nos introduce en algo que en lo que no tendemos a pensar, y es que, hablando del futuro precisamente, y es que somos sociedades que carecen de futuro. O sea, vamos a ver, tradicionalmente, digamos, dentro de nuestra visión de la realidad, a partir de la modernidad, al menos con la Ilustración, con la Revolución Industrial y todo lo demás, pues nosotros de repente pues dábamos la espalda al pasado y en el presente luchábamos por conseguir un futuro mejor. O sea, la tarea del presente es trabajarse el futuro. Y, bueno, decía Marx, el futuro es el lugar de la reconciliación del hombre consigo mismo, es cuando todos seremos más libres, más ricos, más... Y de repente es como si el futuro hubiera colapsado sobre el presente, y el futuro, lejos de ser el lugar de la reconciliación del hombre consigo mismo, se convierte en algo así como el lugar, la sede de todos los horrores. Cambio climático, imposibilidad de competir con estos asiáticos, y si no nos pagan las pensiones, porque bueno, esto tampoco nos estamos dando cuenta ahora que no está garantizado. ¿Tendrán empleo mis hijos o mis nietos? O sea, de repente el futuro, en vez de ser aquello que por lo que trabajamos, es aquello frente a lo que nos defendemos. Y esto sí que es un cambio, un cambio inaudito, ¿no? Claro, todas las ideologías nuestras eran ideologías de progreso. El liberalismo acentuaba sobre todo el valor de la libertad, el socialismo, el valor de la igualdad. Son las dos grandes ideologías de la modernidad occidental, son ideologías de progreso. Y de repente, una vez que le quitan a uno la noción de progreso, se convierte en una ideología conservadora, conservacionista. Virgencita, que me quede como estoy. O sea, el logro máximo, el mayor progreso posible que podemos imaginar ahora mismo en España es quedarnos como estamos. ¿Están de acuerdo, no? Claro, hemos dado la vuelta radicalmente a todo. Entonces, claro, son ideologías defensivas, defensoras del statu quo, y por tanto, incapaces de imaginar un replanteamiento de lo que hay en la dirección de algo completamente novedoso. ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque realmente no nos sirven, ¿no? Las ideologías tradicionales. Yo creo que esta especie también de oposición a la política tiene mucho que ver con que no se nos ofrece un menú ideológico en el que podamos encontrarnos. Por eso a mí no me extraña nada cuando los chavales estos salen a la calle y dicen: no me representas, sois todos iguales, porque no les están ofreciendo nada. Hombre, tampoco es fácil, O sea, imaginemos que tuviéramos nosotros que diseñar una solución a la situación en la que estamos. Ojo, que esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero me parece que hay que algo se está recomponiendo en el campo de las ideologías, y por tanto que eso es muy difícil. Ahora, hay dos cosas que yo sí tengo muy claras. Sea cual sea la ideología, yo creo que el aprendizaje histórico nos ha enseñado algunas cosas. Primera cosa que nos ha enseñado, que es la razón por la cual el liberalismo sigue siendo una ideología que goza de bastante buena salud, es la idea esta de que a cada uno de nosotros quien más nos importa es uno mismo.
Todos somos egoístas en el fondo, porque no podemos ser otra cosa, porque es que sentimos a través de esto que se llama mi cuerpo. Mi cuerpo o los de los próximos. Y el ser humano tiende a maximizar sus intereses, siempre. Por tanto, una ideología que parte de la base de que ese es un dato fundamental de la naturaleza humana, pues no se engaña pensando que basta con que cambiemos las condiciones sociales como hizo el marxismo, que en eso se equivocó, y ya aparecerá el hombre nuevo. ¿Dónde está el hombre nuevo? ¿Lo han visto en algún sitio el hombre nuevo? Todos siguen siendo iguales. Todos se corrompen, todos son capaces de grandes heroicidades, pero también de las mayores vilezas. El ser humano, por desgracia, como decía Maquiavelo, siempre es y será igual. Y Maquiavelo ponía un ejemplo que es un poco estremecedor, pero algo así como: el hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Durísimo. Pero a lo que se refería es, ojo, que somos egoístas. Y por tanto, o por lo menos podemos no serlo, podemos ser maravillosamente altruistas, pero no podemos fundar una ideología a partir de que vamos a ser altruistas. Sepamos que somos egoístas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, somos gregarios. Somos animales gregarios. O sea, nos encontramos bien con los nuestros, con nuestro grupito, con quienes hablan como nosotros, con quienes toman tortilla de patata, con quienes podemos hablar de Sarita Montiel porque saben quién es. Y ahí hay un vínculo, hay un vínculo que se establece, que por mucho que lo hayamos intentado, y yo me presento siempre como cosmopolita y estas cosas, pero uno cuando sale por ahí de repente se encuentra un español que te pide 5 libras y se las das, y si es un rumano el que te lo pide no se las das, y son dos personas que no conozco de nada, pero el otro te lo pide en tu lengua. ¿Y de dónde eres? Soy de Chamartín, tal, hombre, Chamartín, tal, con la de años que he ido al Bernabéu, no sé qué, tal, y le das las 5 libras. Entonces, ahí hay un vínculo, y eso tampoco podemos extirparlo, ¿no? Entonces eso, esas identidades, que ahora son identidades nacionales, que en otro momento fueron identidades asociadas más a algo mucho más local, o asociado a lo religioso, que todavía sigue estando muy presente, por ejemplo, en el mundo musulmán, ¿no? La identidad islámica común une, pues esto no podemos quitárnoslo, ¿no? Es como el egoísmo, que son datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una comunidad política o a la hora de evaluar una comunidad política. Entonces, aunque la razón nos diga, sí, ojalá pudiéramos vacunarnos frente al nacionalismo, pero es natural, ¿no? Está ahí, lo tenemos ahí el ser humano es así, es gregario, ¿no? Es egoísta y gregario a la vez, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber jugar con estos datos y por tanto intentar evitar que el nacionalismo derive en un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo, digamos, que separa, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por ver cuáles son aquellas cosas que nos unen, no las que nos diferencian. Ese es un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, el problema con Cataluña es que estamos viendo a ver cómo nos diferenciamos cada vez más, ¿no? O sea, es tremendo. Tenemos que hacer un esfuerzo por salir también, ¿no?, de nuestro egoísmo y intentar acercarnos a posiciones de otros, pero tenemos que contar con que eso está ahí, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que no podemos, es decir, no nacemos huérfanos de identidad, sino que el yo se va gestando ya identitariamente, ¿no? O sea, hay una identidad de yo y hay una identidad del grupo en el que se ha ido desenvolviendo ese yo, ¿no? Hay gente que tiene la gran suerte, bueno, suerte, no sé si es suerte o no, de haber tenido un cierto desarraigo por su biografía, porque de niño estudió fuera o tal, que a mí me ha pasado en parte, ¿no? Y aún así, uno no pierde de algunas identidades, ¿no? Uno no pierde algunas identidades, igual que no pierdes tu familia por el hecho de no verla, ¿no? Pues ahí hay, y eso hay que saber jugar con eso, no es fácil, ¿no? Ya ven que no me he metido en el tema de las teologías porque hubiera sido ya tremendo, ¿no? A ver, una pregunta. En este nuevo mundo globalizador,
la primavera árabe, ¿cómo la encajamos en el puzzle? O sea, porque ahí tenemos el tema económico, tema religioso, ¿hacia dónde deriva? Vamos a ver, la primavera árabe son un conjunto de reacciones populares, facilitadas también por estas nuevas redes sociales que convocaban, etcétera, con medios de comunicación transnacionales que emitían las imágenes, no como antes, que no se veía lo que ocurría. Ahora todos estábamos viendo a ver qué hacía el ejército egipcio, y eso tenía consecuencias después para Egipto. En ese contexto, pues bueno, es una reacción frente a una situación, como casi todas las revoluciones se producen cuando no hay expectativas de futuro. Ojo, que es la situación también nuestra, No hay expectativas de futuro y bajo condiciones dictatoriales. Entonces, bueno, es una reacción frente a una dictadura, lo cual no quiere decir que quieran la democracia occidental. O sea, no tienen que ver una cosa con la otra. Todos los pueblos han querido emanciparse de los tiranos, siempre. Lo cual no les convertía en demócratas. La democracia occidental es una cosa muy específica que, bueno, que yo creo que no es fácilmente trasladable a otros lugares. Entonces, ¿por qué optan cuando pueden votar por partidos islamistas? Esta es la pregunta, ¿no? En cierto modo, ¿no? Si estás emancipado ya del dictador, ¿y por qué someterte a una dictadura ahora de un poco de...? Pues la respuesta yo creo que es doble. Vamos a ver, por un lado porque eran sociedades profundamente corruptas, probablemente sigan siéndolo, y digamos los representantes religiosos por lo menos eran, o dan la imagen para la gente de honradez. Y eso es importante, para empezar. Y luego por otra razón que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de las identidades. Lo que ellos ven en Occidente es que son sociedades excesivamente individualistas, hedonistas, sociedades que ellos no entienden cómo no se fragmentan, ¿no? O sea, porque no hay nada que casi que nos una, ¿no? Y la religión la ven entonces ante la amenaza de una fragmentación como consecuencia de la caída precisamente de estos regímenes, pues el recurso a la religión es el recurso, diríamos, a aquellos elementos, es como el cemento que nos unifica a todos, porque todos somos islámicos en el fondo, ¿no? Con lo cual incorporemos un gobierno donde también tienen, digamos, que va a proteger eso que a nosotros nos diferencia, que es precisamente esta religión. Nos diferencia y nos une, ¿no? Y yo creo que es una combinación entre esas dos cosas la que está haciendo que, bueno, que hagan su peculiar tránsito hacia la democracia, que será otro tipo de democracia, pero bueno, es mejor que lo que tenían antes, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y yo creo que la razón es fundamentalmente esa. Vamos a ver, muchas veces denostamos la política como que no sirve para nada y al final, si queremos encontrar una solución, tendrá que ser a base de la política, porque la otra es liarnos a bofetadas. Luego hay otra parte sobre lo de la globalización. Muchas veces, lo malo de entrar en un mercado nuevo puede ser en que a unos se les exijan unas condiciones y a otros no. Aquí, por ejemplo, un empresario o un industrial, como se le quiera llamar, quiere poner una fábrica de chupetes y a lo mejor le exigen, no, es que usted tiene que poner aquí el látex, tiene que ser virgen o tiene que tener esta calidad. Y sin embargo, por otra parte, permitimos que haya en Valencia, por poner un ejemplo, que haya 40 contenedores de chupetes chinos que ni cumplen ni una normativa ni cumplen la otra. Yo creo que para mí esas cosas hacen más daño que lo que pueda significar la globalización, el traslado de mercancías de unos sitios a otros. Si aquí a una persona le exigimos que ponga una calidad y otro que viene de afuera puede poner lo que le dé la gana, yo creo que eso hace más daño que el competir contra uno que dice, este vende camisetas, pero las vende con las mismas condiciones. Ya no voy a poner de que ganen lo mismo, el mismo salario, pero por lo menos, es decir, si a ti te exigen, al de aquí le exigen una garantía y un proceso de fabricación para venderlo aquí en Europa, aquí se está dando el caso de que se traen muchas cosas de fuera y no cumplen ninguna normativa que a nosotros mismos nos exigimos. Y eso para mí
creo que hace más daño que el abrir Sí. un mercado. Sí, pero eso es que hay, digamos que no se está aplicando la ley, o sea, que hay un fallo en la aplicación de la ley, porque realmente la ley sí dice claramente cuáles son las características que debe tener cada producto, ¿no? Pero no solamente la nuestra, sino generalmente la de la Unión Europea, que pone los estándares estos y los va marcando. O sea, que eso es un defecto del político que se encarga, o del funcionario, generalmente, que se encarga de aplicar una determinada ley, ¿no? Que hace excepciones por la razón que sea, pero eso usted puede reclamarlo. O sea, que eso, a mí me parece que eso no tiene que ver con la globalización en sí misma, sino que tiene que ver más bien con digamos, con un Estado de Derecho que no funciona bien, ¿no? En este caso. Tengo una duda. A mí me gustaría saber cómo nosotros como ciudadanos o personas individuales podemos cambiar esto, porque yo ya me estoy empezando a cansar de ir todas las semanas a una manifestación, cada 6 meses una huelga. A ver si tú nos das algún consejo. Si lo supiera, escribiría un libro para vender muchos ejemplares, no egoísta, ¿no? Maximizar mi interés, resolver un problema social y a la vez, ¿no? Llenarme los bolsillos. No. Vamos a ver. Hombre, yo creo que estamos pasando por una época muy dura, pero que no hay, o sea, que hay una pequeña luz al final del túnel. O sea, se puede ser muy pesimista y se puede ser relativamente pesimista y se puede ser medio optimista. Yo creo que optimista no se puede ser, pero medio optimista sí se puede ser. Y yo soy medio optimista, en cierto modo, ¿no? Siempre y cuando no caigan los países en desarrollo, ojo, que como estalle China, entonces así que adiós, o sea, porque nos arrastra a todos, ¿no? Pero yo creo que bueno, el problema que tenemos nosotros y que tiene la política nacional, estatal, es un problema digamos, de restricción, como he dicho antes, de restricción a su capacidad de acción, ¿no? O sea, ningún político quiere recortar gasto social, porque sí, ¿no? O sea, es porque se ve obligado, porque tiene que gestionar un presupuesto y si no le llega, no le llega, ¿no? Otra cosa es que recorte donde tiene que recortar en vez de recortar en otro sitio, pero si tú tienes 100 y te cuesta 120, pues ¿qué haces? Porque vamos a ver, ¿cuál es el problema de esta crisis? El problema de esta crisis es que nosotros hemos montado un sistema de bienestar, sanidad, educación, etcétera, que se graduó en un momento en el cual existían un conjunto de ingresos X en manos del Estado. Muchos de ellos, además, gracias a la burbuja inmobiliaria. Y este es un gasto fijo, no es un gasto flexible. O sea, no es un gasto que tú puedas decir, no, hoy en vez de comerme 3 codillos, me como un sándwich. Sino que siempre necesariamente tienes que pagar la nómina del hospital, de la universidad y así sucesivamente, ¿no? Con independencia de lo que ingreses. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Pues que nuestros ingresos han disminuido, los ingresos públicos, y sigues manteniendo un gasto fijo que estaba ajustado a lo que en ese momento sí podíamos financiar. Claro, este es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, imaginemos que esto nos ocurre en una familia, ¿no? O sea, que tú te adaptas a una forma de vida en función de los 2 sueldos de los 2 cónyuges, introducen un sueldo y luego el hijo mayor también tiene un trabajo y tal. Entonces tú tienes un nivel de vida X. De repente, solo el hijo se queda con empleo. ¿Qué haces? Pues ajustar tu vida a lo que entra, ¿no? Entonces, un poco nuestra sociedad como un todo está sujeta a ese proceso, ¿no? Y por tanto estamos intentando obtener, por un lado estamos intentando ahorrar, pero por otra parte también estamos intentando aumentar los ingresos, ¿no? Compitiendo. Y ahora, o sea, hemos visto un buen dato, que es que parece que no estamos exportando mal, o sea que ahí en eso estamos mejorando, que por lo menos es algo que hemos conseguido devaluar de facto reduciendo costes de trabajo, ¿no? O sea que, es decir, hemos bajado salarios y por tanto, pues muchos de productos que antes no eran competitivos ahora empiezan a ser competitivos, ¿no? O sea que algo estamos empezando a hacer. Y eso tiene que haber un momento en el cual comienza a notarse. Claro, también no depende solamente de nosotros, depende también de otros, ¿no?
depende de que aquellos que son nuestros clientes habituales pues sigan teniendo capacidad de compra, etcétera, ¿no? Ahora a Francia le han retirado la AAA. La han dejado con 2 A's nada más. Bueno, pues son terribles noticias para España. Francia es nuestro mayor cliente. Terribles noticias para España. Si a Francia le va mal, a España le va infinitamente peor. Para que España le vaya bien, tiene que irle bien a Alemania, Francia, Italia, Portugal, a los países latinoamericanos, porque tenemos ahí grandes empresas. El problema es cómo gestionamos estas interdependencias que tenemos, ¿no? Por eso decía yo que ese es el problema realmente de la política en la época de la globalización, que cada vez somos más interdependientes, pero cada vez tenemos menos capacidad para gestionar eso, ¿no? Y entonces nos enfadamos porque Alemania nos impone condiciones, pero es que claro, Alemania depende de lo que nosotros hagamos también, ¿no? Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que muchas veces esto es un dilema, vamos a ver, el problema, y es una cosa que tenemos que ser muy conscientes, es que la mayoría de las decisiones políticas son decisiones trágicas. Una decisión es trágica cuando uno tiene que elegir entre 2 males, no entre un bien y un mal. Siempre pensamos que en toda elección hay un bien y un mal, y que uno elige bien cuando elige el bien. ¿No? Muchas elecciones hay que elegir entre 2 males. O sea, ¿qué hago cuando restrinjo mis ingresos? Pues entonces tengo que elegir entre no pagar el colegio de mis niños o quedarme sin coche. Son 2 males, ¿no? No es un bien y un mal, son 2 males. Es una decisión que hay que tomar, ¿no? Y luego ese tipo de decisiones también se toman colectivamente, como es lo que se está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Pero yo creo que... Bueno, yo creo que lo único que se puede hacer es, por un lado, yo creo que tenéis que seguir protestando. O sea, no callaros y mantener un poco la esperanza, ¿no? Pero a la vez, espabilar. Espabilar en el sentido de que el mundo que os toca es un mundo tremendamente competitivo y es un mundo donde no podéis permitiros el lujo de no poder competir. Hay que seguir estudiando, hay que seguir esforzándose, hay que seguir imaginando cosas. Hay que buscar un espacio, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, pero a la vez seguir protestando, porque yo creo que es que si no hay protesta, tampoco, digamos, el político pues se limita a gestionar, ¿no? No, el político también tiene que innovar, tiene que imaginar qué es lo que hace cada vez que introduce una restricción, ¿no? No limitarse a cortar, porque sí. Y eso me parece que es... O sea, que hay que crear ese incentivo también, ¿no? Y las protestas creo que sirven también para eso. No te he contestado, como puedes darte cuenta, no tengo ninguna solución, pero bueno. Mi pregunta es sobre la deuda, pues, porque gracias a ella gran parte de los problemas que tenemos es por ella. Y cómo luchar políticamente contra esto. No sé si me he expresado bien. Sí, muy bien. Vamos a ver, el problema de fondo aquí es que con la Unión Monetaria Europea se produjo un proceso en el que pues nosotros que teníamos, ahora que sabemos lo que es, ¿no?, una prima de riesgo elevadísima, de repente nuestra prima de riesgo al entrar en el euro se puso al nivel de la prima de riesgo alemana. A su vez, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés porque Alemania acababa de hacer la reunificación y entonces le interesaba hacer inversiones públicas y, por tanto, dinero barato para pedir a crédito. Nosotros nos encontramos de repente con dinero muy barato y ¿qué hicimos? Pues pedir prestado, consumir, hacer casas, tal, boom, empieza así, ¿no? Entonces, de repente llega un momento en el cual aquellos que nosotros hemos estado durante años endeudándonos más o menos en un 6% del PIB con dinero que venía de ahorro de fuera de España, es decir, dinero no español, que tomábamos prestado de fuera. Hasta que llega un momento en el que aquellos que nos prestan el dinero dicen, bueno, estos es que no lo pueden pagar. Y entonces cortan el grifo. Tú estás muy endeudado, pues no puedes demostrar que puedas pagar.
Y entonces cortan el grifo, o bien la deuda pública, es decir, el dinero que el Estado recibe prestado a través de bonos y otros instrumentos, pues cuando el Estado está muy endeudado, la gente solo compra esos bonos si tú le ofreces un tipo de interés que les parezca atractivo, con lo cual va subiendo el tu tipo de interés. Los alemanes consiguen que la gente les compre sus bonos a pesar de sin intereses, o sea, sin dar ningún tipo de interés, porque es una forma de tener tu dinero seguro. De tenerlo en una caja fuerte, lo tienes ahí, no te rinde nada, pero tú dices que por lo menos ese dinero lo tienes seguro. Pero si alguien invierte aquí, quiere pasta. Entonces dice, no, me das el 5,5% o no compro bonos del Estado español. Y ese es el problema, que entonces que realmente tú estás sujeto a esas reglas, que por otra parte son reglas lógicas. Es decir, que si tú has prestado dinero a un amigo tuyo, te sigue pidiendo dinero, y tú sabes que a su vez debe a 4 amigos más, te dice, no, mira, a ti no te doy más, a menos que me pagues unos intereses elevadísimos y tal. Eso es lo que ha pasado con los países del sur de Europa, fundamentalmente, ¿no? Nosotros hicimos muy bien los deberes en otras cosas, no subimos el déficit, mantuvimos el déficit muy bajo, etcétera. Pero la crisis económica nos obligó también a muchísimo gasto público, que se sumó a esta deuda privada tan inmensa, y tenemos que ir deshaciéndonos poco a poco de esa deuda, ¿no? Y ese es el problema en el que estamos, ¿no? Y no estamos solos en eso. O sea, Estados Unidos tiene una deuda superior a la nuestra, lo que pasa es que como son los más poderosos del mundo, pues siempre hay alguien que está dispuesto a comprarlo a un interés asumible, como pueden ser los chinos, pues una forma de asegurarse también poder hacia los Estados Unidos, porque tiene ahí una capacidad de chantaje, ¿no? Pues le compra deuda pública a Estados Unidos y a Estados Unidos le da igual. Pero claro, tampoco es sostenible. Ahora el problema que tiene Obama es precisamente este, ¿no? Que tiene que recortar, y entonces los republicanos no quieren recortar en servicios sociales, y Obama lo que quiere es que paguen más los ricos, ¿no? Como es que paguen los ricos, cosa que no ocurre. Y ese es el problema en el que estamos, ¿no? Que es un problema, digamos, fiscal, en el fondo. Y entonces un poco la clave está en que nos amplíen el plazo, ¿no? Para ir liquidando las deudas de la manera más fácil posible, pero las deudas se pagan, ¿no? Si no pagas las deudas, si haces un default así a la Argentina, o como pasó recientemente en Grecia, pues el problema es que ya pierdes la confianza, digamos, de los mercados, y entonces cada vez que quieras emitir deuda, pues no te la compra nadie, a menos que tengas que les pagues el 15%, ¿no? Ese es un problema grave que está ahí, pero bueno, ha ocurrido otras veces, y otras veces hemos salido, o sea que no hay por qué pensar que esto es un problema sin solución, ¿no? Sino que la solución la tendremos que ir buscando poco a poco, y en algún momento saldremos, desde luego. Bueno, pues una última pregunta. Buenas noches. Quisiera dar las gracias a la universidad por traernos tan estupendos ponentes, y en segundo lugar exponer mi reflexión, que es la siguiente. Usted ha hecho una exposición hacia afuera y hacia el mundo global, y yo voy a volver hacia adentro, no en el sentido nacionalista, porque en ese caso yo tendría el corazón dividido, sino en el sentido de que vivo en una ciudad con un poder asambleario muy grande y con un poder político de calle que suerte. Es verdad, y a día de hoy pues hemos tenido que retomar una serie de cosas que se vieron en la Revolución Industrial, como por ejemplo pues este tipo de asambleas de calle, que sí que están haciendo que unos políticos que, como usted bien ha planteado, están cogidos por el sistema y que muchas veces quieren actuar según sus idearios y no pueden, resulta que estos sistemas asamblearios están resolviendo esos problemas, están saliendo a la calle, están movilizando a la gente y están consiguiendo cosas realmente sorprendentes. Yo pienso que quizá a nivel nacional todavía no ha llegado a esa potencia, ni no sé si llegará, pero en este momento aquí sí que se está viviendo esa sensación de que el ciudadano tiene un poder sobre el político y no el político sobre el ciudadano. Lo hemos visto en movilizaciones, como por ejemplo se ha parado la construcción de un hotel en la Fuente Roja, o se ha parado, por ejemplo, el que hayan quitado de momento la línea de tren ferroviaria local,
y sí que vemos que este tipo de actuaciones van a alguna parte. Es simplemente por dar un poco de luz y esperanza a la gente joven que quizá no tiene ese concepto de política de calle o que no tiene esa plena confianza en que entre todos podemos cambiar el mundo, siempre dentro del sistema y respetando las leyes. Gracias. Gracias a usted. No, enhorabuena entonces al pueblo, porque yo creo que son buenas noticias que la gente tome conciencia de sus problemas y los debata. Eso me parece que es fantástico. El problema siempre son los niveles de decisión más elevados, donde, bueno, para empezar, para poder debatir, hace falta tanta información, ¿no? Que muchas veces yo, que me dedico a comentarista político y estas cosas y tal, pues muchas veces es que no tengo tiempo de seguir la evolución de según qué temas, ¿no? Y por tanto, claro, ¿cómo puede uno evaluar lo que ocurre si no tiene la información suficiente, ¿no? Pues muy difícilmente, ¿no? Y eso es el problema que les mencionaba antes del futuro de la política democrática, en gran medida pasa por eso, ¿no? Por esta tecnificación completa, ¿no? De muchas decisiones y que nuestra incapacidad para poder evaluarlas con sentido, ¿no? Pero me alegro muchísimo de que realmente de estar en una ciudad democrática y activa, y sobre todo les agradezco enormemente su presencia aquí esta noche. Gracias. Muchas gracias.